La introducción al Evangelio de San Juan constituye un monumento inamovible a la deidad de Jesucristo y también una prueba contundente de la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Cabe decir, los escritos santos han sido inspirados por Dios mismo, aunque Dios se valiera de instrumentos humanos para transcribirlos. Los primeros 2 versículos de Juan 1 dicen así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Note, radio escucha, que al leer estos 2 primeros versos del capítulo 1, he puesto énfasis en la forma era del verbo ser. Lo hice con intención de subrayar la gran diferencia que hay entre esta forma cuando el escritor sagrado la usa con respecto a Cristo y cuando la usa con relación a otras personas o cosas. Como probablemente habrá escuchado usted, el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el griego koiné. El griego es un idioma muy bien desarrollado gramaticalmente y tiene un vocabulario vasto. Se presta mucho para la literatura, la oratoria y la comunicación en general. Es una lengua riquísima en expresiones y en tintes de significados. La forma del verbo ser que Juan usó en los 2 primeros versículos es diferente a la que se usa en el verso 3. Hablando de Jesucristo, el verso 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Las 3 formas verbales fueron, ha sido y fue se toman de un verbo diferente al usado en los 2 primeros versos de los que ya hemos hablado. Estas identifican al mundo como creación de Dios. Las formas del verbo ser de los 2 primeros versos proceden o se derivan del verbo eimi, y las del verbo 3 del verbo egéneto o egenao. El Espíritu de Dios que inspiró estas escrituras guió a Juan a escribir con una precisión que asombra. Juan usa consistentemente el verbo eimi para referirse a Cristo y el verbo egéneto para referirse a las cosas creadas. El verbo eimi significa ser, pero sin referencia a principio o fin. Cabe decir, significa ser o existencia que siempre fue, que siempre será, que nunca tuvo comienzo, ni terminará. Egéneto, por su parte, significa ser o existir, pero es existencia que ha tenido principio. El Espíritu Santo escogió estos verbos para hacer un contraste entre Jesús, el Creador, y el mundo, los hombres y todo lo demás que ha sido creado. El Creador preexiste, tiene existencia previa, sin principio. La creación empezó en un punto de tiempo. En el verso 4, Juan dice: en él, Jesús, era o estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Otra vez, 2 veces se usa eimi en el sentido de ser sin conocer principio, tal y como los 2 primeros versos. En el verso 6 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Al decir hubo o era un hombre, refiriéndose a Juan el Bautista, el Espíritu Santo cambia de eimi para egéneto, pero no por accidente, porque Juan era una criatura que comenzó su vida en un punto de la historia. ¿Lo ve usted, amigo radio oyente? En el conocido versículo 14, sin embargo, leemos lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne. Al Juan usar la forma verbal fue, significando que Cristo fue hecho carne, la Escritura curiosamente cambia para egéneto, que ha venido usando consistentemente para las cosas creadas. No por error, ni tampoco por azar. Todo con el más marcado
designio providencial. La parte humana de Cristo tuvo principio y fue cuando nació de la Virgen María. Jesús no estuvo en carne desde antes de la creación, sino que tomó forma de hombre en la encarnación. En cuanto a su deidad, ésta no tuvo principio, ni conocerá fin. Él era Dios, Eimí, y estaba con Dios, Eimí, desde el principio de la existencia. Jesús es el preexistente y el eterno. En el verso que sigue, o sea, el 15, Juan dio testimonio de Jesús al decir: este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Cómo es que Jesús era primero que Juan, si Juan era 6 meses mayor que Jesús? Pues sencillamente, Juan el Bautista hacía referencia a la existencia de Jesús previa a su nacimiento en Belén. Como humano, Jesús vino después de Juan. Como deidad, era antes de Juan. En el capítulo 8, verso 58, Jesús hizo una declaración que dejó aturdido a los judíos que le escuchaban. Dijo el maestro así: antes de que Abraham fuese, yo soy. La forma del verbo ser, fuese, aplicada a Abraham, es una forma de egéneto, y la forma soy, aplicada a Jesús, es una forma verbal del verbo eimí. Claro, Abraham era criatura, mientras que Cristo es el eterno creador. El radio oyente podrá estarse preguntando en este punto: ¿y para qué este reguerete de egéneto y esta mermelada de eimí con que hemos llenado su atención hoy? Pues muy simplemente, para subrayar que Jesús, aunque estuvo en la carne, no es un mero hombre. Jesús es Dios. Cristo fue declarado Hijo de Dios con potencia por el Espíritu de Santidad. Tal y como Dios el Padre, Jesús es el Hijo y es digno de honra, de honor, de adoración y de pleitesía. En una ocasión, Jesús preguntó a los que le seguían: ¿quién dicen los hombres que soy yo? En esta ocasión le preguntamos nosotros a usted, amigo de la radio, ¿qué le parece de Jesús? ¿De quién es hijo? ¿De María? Claro, la naturaleza humana del Dios Espíritu se alojó en el vientre de esta Virgen. ¿Es Jesús hijo de José? Nunca. Solo adoptivo. Como hijo de Dios, precedió en existencia tanto a José como a María. ¿Qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? El apóstol Pedro contestó esta pregunta de esta manera: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por demás está señalar cuánto agradó a Cristo esta respuesta de Pedro. Pero ¿qué contesta tiene usted, amigo? De la contestación que usted dé a esta pregunta depende el futuro eterno de su preciosa alma. En otra ocasión, cuando una cantidad considerable de los discípulos de Cristo volvían atrás porque no podían aguantar las demandas que conllevaba esta profesión de seguidores, Jesús les preguntó a los que se quedaron: ¿queréis acaso iros también vosotros? A Pedro le tocó responder de nuevo, y esto fue lo que dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Así es, amigo nuestro, solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Y esta es la vida eterna, dijo él en su oración intercesoria: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.